Tiene 9 años y es una de las niñas que junto con otros 67 pequeños de Bielorrusia viajaban el pasado mes de junio hasta Arganda para pasar parte del verano en nuestra localidad. A Ania le quedan ya muy pocas horas para volver a su país de origen, donde le esperan sus padres y hermanos. Mañana por la mañana saldrá su avión desde Barajas. Atrás queda más de un mes de juegos, baños en la piscina y convivencia con su familia española. Tal y como nos comentaba Conchi, que se ha convertido por unos días en la madre suplente de Ania, ella y su marido tuvieron oportunidad de viajar este año hasta Bielorrusia y comprobar las carencias que allí existen. El problema principal allí, aparte de su contaminación que tienen, es el problema de dinero. Sí. Allí hay de todo, Sí. pero al precio de aquí de España. Ah. Y allí gana su madre, por ejemplo, 7.500 al mes. $50 solo. A Ania le gustan las patatas fritas, el helado de vainilla y el parque de atracciones, y no comprende algunas costumbres españolas como la de pasar a los domicilios con los zapatos puestos. Aunque como a todos sus compañeros le ha costado adaptarse a Arganda, después de un mes se ha convertido en una más de la familia. Tal y como nos comentaba Sofía, una de las monitoras, con estas visitas a nuestro país, estos niños consiguen desconectarse del ambiente de sus países de origen afectados por el desastre de Chernobyl. Los principales problemas Sí. es su salud. Sí. Porque como viven en los territorios contaminados y ya nacieron en este ambiente de contaminación, entonces los niños toda su vida están respirando el aire contaminado, están comiendo los productos contaminados y por eso la contaminación se acumula en su organismo y no hay manera de salir la radioactividad. Lo único que podemos hacer es sanear a los niños, lo que quiere decir que los niños tienen que pasar un tiempo en una zona, en un territorio ecológicamente limpio. Claro. Y por eso estamos buscando estas zonas por todo el mundo. Y hemos encontrado aquí este rincón de paraíso. Sí. Ania tiene suerte. Es probable que vuelva a Arganda el próximo mes de diciembre y aunque Conchi intentará que venga con su hermano, no es probable que consiga traerlo, ya que está a punto de cumplir los 18 años. En cualquier caso, la asociación Arganda con los niños del mundo seguirá trabajando por traer hasta nuestra localidad a estos pequeños como lleva haciendo desde hace ya varios años.